En la zona norte de Perú, donde las alturas de los Andes ceden paso a la costa desértica, se encuentra Trujillo, una ciudad que compite con Arequipa por ocupar el segundo puesto en importancia detrás de Lima, la capital peruana. Trujillo tiene la luz de la costa pacífica. Su clima, catalogado de eterna primavera, le valió para que en tiempos de la colonia los españoles la escogieran como el lugar de descanso en la ruta que comunicaba Quito y Lima, los mayores centros de poder del imperio en Sudamérica. Como entonces y como antes de la conquista, los trujillanos siguen utilizando las balsas construidas con totora, la espadaña americana, que reciben el nombre de caballitos porque se deslizan sobre el mar con su tripulante montado a horcajadas. Con ellas se pesca el suco, la caballa, el cojinoba, el jurel o la merluza, los frutos del mar de esta costa del Pacífico. En el mercado de la ciudad, la variedad de los frutos de la tierra arrancados a pulso a un suelo ingrato también explica aquella elección española de fijar aquí un alivio de los caminantes en la aridez del desierto, según dijo Diego de Almagro. Hay muchos rasgos positivos también que los españoles han dejado, ¿no? Como por ejemplo los aportes culturales que siempre se mantienen incólumes aquí en el Perú, como por ejemplo algunos cereales que trajeron, como también algunos animales de transporte. Creemos, al menos que aquí en el Perú actualmente, las personas estamos tratando de emular en estos momentos el trabajo, el positivismo de los españoles para salir adelante, ¿no? Debemos mucho a España y hasta ahora mismo nos vienen ayudando siempre los españoles. Así que, si bien es cierto que nos conquistaron, pero para favor, a nuestro favor, ¿no es cierto? Sí, el trato, el verbo, la palabra, la psicología. Somos igual que ustedes en algo. Todavía queda. Diego de Almagro fundó la ciudad de Trujillo en 1535 en homenaje al Trujillo español en el que nació Francisco Pizarro. 2 años más tarde, el emperador Carlos V le otorgó el título de ciudad y Trujillo pasó oficialmente a ser un puerto clave del Imperio español. Su plaza de armas fue construida como la más grande de todo Perú para predeterminar un destino señalado. El centro urbano de Trujillo acoge hoy a unos 700.000 habitantes. Son hijos de castellanos y andaluces que mezclaron su sangre con la población indígena, conformando una sociedad de profundas raíces y hábitos hispanos que con el paso del tiempo han pasado a formar parte indiferenciada del ser trujillano. El gusto por el paseo sin prisa, las reuniones en la calle o el placer de exponerse a los rayos del atardecer son costumbres que bien hunden sus orígenes en una forma de ser mediterránea y vitalista. Sin embargo, en el pasado de esta región, los españoles también escribieron algunos de los episodios más oscuros y sorprendentes de la conquista. Era el año 1532 y Francisco Pizarro, con 120 jinetes y 50 infantes, entraban en Perú por el macizo andino. En Cajamarca, al norte de Trujillo, tuvo lugar el encuentro entre los conquistadores y Atahualpa, el rey que dominaba esta región del Imperio Inca. Pero lo que iba a ser una reunión diplomática se convirtió, gracias a la osadía y arrogancia de Pizarro, en el secuestro de la cabeza visible de un reino que llegaba hasta el sur de Chile. Los caballos de guerra españoles cayeron ante la asombrada y desarmada Guardia de Honor de Atahualpa, y el caos se apoderó del ejército inca. Con este golpe de mano, Pizarro y los suyos pudieron avanzar hacia la capital imperial de Cuzco, al sur de Perú, y consumar en pocos años una fulminante victoria sobre el más poderoso imperio que nunca hubo dominado América. Pero antes de los incas y de los españoles, en los alrededores de Trujillo, tuvo lugar una larga y prolija historia protagonizada primero por los mochicas y después por los chimús. La monumental pirámide de la Luna es un vestigio de la notable civilización moche o mochica que se desarrolló desde el siglo II a.C. hasta el VII de nuestra era.
Estas ruinas hablan de una cultura de impresionantes construcciones en adobe y de complejas obras hidráulicas, canales de irrigación y acueductos que se extendían kilómetros y kilómetros para convertir la tierra desértica en regadíos donde cultivar maíz, judías, cacahuetes y pimientos, los elementos de una dieta que completaban con los productos del mar pescados en sus barcos de totora. Estas pirámides, llamadas huacas, están construidas con decenas de millones de ladrillos, todos ellos con unas marcas que identificaban las cuadrillas o comunidades que los trabajaban. Así, se determinaba quiénes habían contribuido a la construcción y en qué medida lo habían hecho. Pasadizos, tumbas y estancias conforman el interior de este colosal centro de poder político y espiritual que sirvió para establecer una sociedad muy jerarquizada. Quizá la mejor manera de asegurarse que la civilización moche saliera adelante en un ecosistema de tan duras condiciones. Los muros de la huaca de la luna están decorados con frisos policromados en tonos ocres, rojos, blancos y amarillentos y presentan dibujos geométricos e iconografías muy estilizadas. Gracias a los trabajos de restauración que han puesto freno al grave deterioro y a los efectos de los expoliadores de tumbas y huacas, ya pueden contemplarse sus largos corredores y paredes con sus frisos en alto relieve esculpidos sobre el adobe. Como tema recurrente están los magníficos retratos de Aya Paek, el dios de la guerra y la divinidad suprema de la sociedad mochica. Su rostro, marcado por unos dientes felinos pintados en blanco, tiene una expresión severa y amenazadora, seguramente para recordar su poder a los hombres y disuadirles de cualquier tentación de desafiar su mandato. Uno de los hallazgos arqueológicos más esclarecedores sobre la cultura mochica tuvo lugar en 1987 en Sipán, una aldea al norte de Trujillo, donde se descubrieron diversas tumbas repletas de cetros, narigueras, sonajeros, collares y máscaras en metales preciosos trabajados con técnicas de laminado y repujado muy avanzadas. Lo importante y lo valioso de la plataforma funeraria de Sipán, que es un monumento definitivamente singular en la arqueología americana, es que no solamente es la tumba de un hombre de alto rango, es un mausoleo real donde se enterró la nobleza de la época. Antes del descubrimiento de la tumba del señor de Sipán, los arqueólogos concebíamos a los moches como una sociedad más o menos sencilla, donde había una suerte de jefaturas militares o sacerdotales, pero hoy vemos que se trata de una sociedad altamente jerarquizada, muy compleja, donde los hombres que gobernaban o que tenían roles protagónicos dentro de esa cultura estaban con funciones perfectamente establecidas. Había el señor que ostentaba una autoridad triple, es decir, militar, religiosa y civil. Debajo de él estaban los sacerdotes y por debajo de él los jefes militares. Fuera de esta plataforma funeraria se sepultaban los hombres comunes que sustentaban con su trabajo esta superestructura política, social y religiosa. La plataforma de Sipán ha puesto de relieve el alto grado de desarrollo de la orfebrería moche en oro, plata y cobre, combinado con lapislázuli traído de Chile y turquesa procedente de Argentina. A la civilización moche sucedió la cultura chimú, el reino más grande de Perú antes de los incas, pues se extendieron 950 kilómetros a lo largo de la costa. Cerca de Trujillo se encuentran las ruinas de Chan Chan. Los chimú emergen como uno de los estados más poderosos de América precolombina. Mientras los mochicos tenían una organización por valles, es decir, a manera de señoríos feudales, si cabe la comparación con Europa, los chimú ya forman un reino que fue un imperio, el único imperio que opuso la más tenaz resistencia a la conquista de los incas, alrededor del siglo XIV. Esta cultura heredera de los mochicas crea también un imperio cuya capital religiosa fue Chan Chan. En Chan Chan se encontraban sepultados los reyes chimú. Los reyes chimú que sin duda fueron mucho más ricos y más suntuosos que estos reyes locales, estos pequeños señoríos locales.
La Huaca del Dragón es el mejor exponente actual de un templo ceremonial chimú, pues hasta 1960, año en que se descubrió, estuvo tapada de arena a resguardo de la erosión. Su edificio principal, una pirámide truncada, alcanza una altura máxima de 7,5 metros. Sus muros estucados representan a la serpiente dragón devorando al hombre y una simbolización del arco iris. Estamos hablando realmente de reinos fabulosos, donde el oro no valía porque era un metal con cierto valor mercantil. El oro valía porque era un símbolo real. Y creo que no hay nada más extraordinariamente poético y simbólico que cuando los cronistas recogen el mito que para los antiguos peruanos el oro era el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna. Esa es la esencia misma de lo que significan estos ornamentos. Los trabajos escultóricos, como los huaco-retratos de guerreros y sacerdotes de los mochicas, fueron muy notables, pues utilizaban la alfarería y cerámica con fines espirituales, además de prácticos. Sus piezas se distinguen por estar decoradas en rojo oscuro y marrón, mientras las chimús, mucho más sencillas, son siempre monocromas en negro. De los chimús han quedado también algunas muestras de sus vestimentas populares confeccionadas en telares rudimentarios, pero con las lanas resistentes de las llamas y las alpacas. Algunas de estas piezas tienen más de 10 siglos. Los españoles convirtieron Trujillo en la ciudad de los señores, un título merecido y acorde con la eminencia que alcanzó en el virreinato, que se manifestó en el carácter señorial de sus casonas solariegas. Esta arquitectura civil fue levantándose a partir del siglo XVII por una aristocracia cultivada y de refinados gustos europeos. Elementos característicos de esta obra colonial son las ventanas, los enrejados y los intrincados balcones en madera provistos de celosías que permitían a las mujeres de la clase alta criolla contemplar la calle sin ser vistas. Una forma común de las ventanas, aunque con múltiples variedades, son las peanas sencillas y estilizadas y las partes superiores en forma conopial. Las rejas y barandillas combinan con eclecticismo y equilibrio elementos de diversos estilos, sobre todo barrocos, mudéjares y rococós, con encajes de hierro que dibujan rosetones, volutas, rocallas, flores de lis o complicadas eses, siempre pintadas en blanco para destacar sobre las fachadas de gamas pasteles y azules. La casa de Iturregui, una de las más elegantes, es un ejemplo perfecto de arquitectura civil neoclásica de influencia europea, con un elemento tan español como el patio interior de gran amplitud que da paso a grandes salones. Fue construida en el siglo XIX y se mantiene intacta en la actualidad. Sus ventanas tienen aires ingleses, mientras sus columnas, sus suelos de mármol y las estatuas proceden de Italia. En la arquitectura religiosa construida por los españoles en Trujillo, destaca la catedral que preside la Plaza de Armas. Tras ser derrumbado por un terremoto, el edificio fue reconstruido casi por completo a mediados del siglo XVIII. Su sobria fachada blanca contrasta con la elaborada decoración interna de la nave, en la que llama la atención la sillería del coro de factura excelente, realizada por artesanos y maestros de origen español. Los motivos iconográficos clásicos del barroco reflejan, sin embargo, algunos detalles procedentes de la estética nativa. La Catedral de Trujillo alberga también una colección de pintura de la escuela cuzqueña, la más importante del barroco peruano. Esta pintura, de carácter anónimo, funde las dos culturas al incorporarse muchos pintores indígenas a los talleres de los artistas españoles. Los temas son por lo general religiosos. Los santos vestidos a la usanza de la época y el uso del pan de oro son rasgos característicos. San Agustín es otra iglesia importante de la arquitectura colonial tan abundante en Trujillo.
Pintada en tonos ocres y con una fachada de composición muy equilibrada, en el interior se conserva un famoso púlpito de madera recubierto de pan de oro, profusamente labrado y ornamentado. La esencia del alma del trujillano, dicen los nativos, se puede resumir en la marinera, la música y el baile más típicos de la zona norte de claras reminiscencias andaluzas. Sencilla, amable y alegre, esta danza reproduce el acoso que el varón hace a la mujer hasta rendirla, mientras ella se deja llevar, coquetea, toma a veces la iniciativa y cepilla con sus pies desnudos el suelo. Es una coreografía compuesta de esperas, paseos, vueltas a la derecha y a la izquierda, avances, coqueteos, pases y escobillados, mientras las parejas son jaleadas por el público con sus dales, tomas y requiebros. La mujer viste con una amplia pollera que agarra con su mano izquierda y un apretado corpiño, mientras el varón lleva sombrero alón, traje corto y corbatín o chalina al cuello. El caballo de paso es símbolo y orgullo de Trujillo. Es un animal que se ha ido definiendo con el paso del tiempo y a consecuencia de la combinación de sangres y del proceso de selección entre yeguas navarras y castellanas con equinos bereberes y árabes. El híbrido resultante tiene un modo peculiar en su andar, con su movimiento lateral de las patas que los peruanos denominan caballo con término. Este ejemplar se conduce enfrenado con alegría, caminando suelto, con la cabeza levantada y mirando adelante sin apenas sentir la presión de las riendas. Está reconocido como patrimonio nacional y como uno de los mejores caballos de silla del mundo por su andar suave y su temple firme. A pesar de que la cultura española estaba firmemente arraigada, en la Plaza de Armas de Trujillo se produjo la primera declaración peruana en pro de la independencia en 1820. Fue un movimiento liderado por la burguesía criolla, educada al calor del siglo de las luces, que un siglo más tarde tendría en uno de sus hijos a uno de los personajes más relevantes de la política del siglo XX en Perú. Se trata de Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, un partido progresista radical que exigía una revolución popular, democrática y de carácter socialista. La casa donde nació es hoy la sede del partido aprista, y en su tumba siempre hay flores como muestra del reconocimiento del pueblo trujillano a uno de sus padres de la patria. Testigo de la historia contemporánea de Perú ha sido y es el centenario periódico La Industria. En la actualidad, el diario es eco también del cambio positivo desde hace unos años en las relaciones entre Perú y España. Nosotros miramos a España como la puerta hacia Europa. Creo que es algo natural, ¿no?
Y bueno, las inversiones españolas acá ahora son muy fuertes, ¿no? Hablamos de Telefónica, hablamos de los bancos, y ese es un aspecto que no se puede soslayar. España es el segundo país inversionista en América, en el Perú en estos momentos. Hoy día mucha gente pues la ve casi como un paraíso. España ha cambiado tanto y la puerta de entrada a Europa para muchos y sobre todo muchos jóvenes que están deseando emigrar. Y antes pensaban, miraban a Miami, bueno, en general a Estados Unidos, y ahora están mirando a Europa, quizás más o tanto como a Estados Unidos, y por razones de idioma prefieren España a cualquier otro país de Europa. Creo que es un valor que nosotros, los latinoamericanos o los iberoamericanos, tenemos aquí. Hablar el mismo idioma, entendernos, parecernos tanto. El mestizaje es una cosa tan maravillosa. Creo que es un valor y un activo que tenemos como cultura y como naciones. Si eso lo sabemos cultivar y lo sabemos enriquecer, podemos hacer una gran nación de naciones al estilo de la Unión Europea. Somos un país que habla español, los peruanos y los latinoamericanos. Desde el momento en que se produce la conquista española, se produce también una mezcla. Los españoles no solamente vienen a conquistar tierras y a extraer oro, vienen también a mezclarse con las poblaciones nativas. Todos los peruanos, todos los latinoamericanos, llevamos en nuestra sangre en esta mezcla, este crisol de razas. Parte de nuestra gran problemática nacional es encontrar el sentido de nuestra identidad. No podemos encontrarla de manera aislada en el mundo occidental, porque no somos occidentales. Tampoco podemos regresar a nuestro mundo indígena y tenemos que conciliar definitivamente estas dos vertientes que nutren nuestra identidad cultural para de ellas poder consolidar lo que es verdaderamente Latinoamérica y lo que es, en nuestro caso, el Perú. Una mezcla de dos razas, de dos culturas que deben encontrar un nuevo camino. Trujillo, que en su día fuera un importante puerto de salida de los tesoros precolombinos, hoy 5 siglos más tarde tiene todas sus puertas abiertas para un nuevo intercambio con España.